es una propuesta, ¿vale? Una propuesta que nace mucho de la reflexión. Yo pues tengo formación pedagógica muy vinculada a los colegios y también a la pastoral desde el inicio de mi vida como escolapio. Y bueno, lo que he hecho es una lectura adaptada a la parroquia, a cómo elaborarlo en una parroquia. Al final es lo mismo, un colegio que una parroquia, lo que pasa es que los objetivos y las áreas cambian. Bien. Bueno, ¿qué es un proyecto de pastoral? Es un instrumento de gestión y planificación estratégica de la parroquia para un mediano plazo. Se considera que el mediano plazo son 4 años y que ayuda a orientar, conducir y definir la vida pastoral de la comunidad. Por tanto, al ser un instrumento de gestión, al final es un documento, ¿vale? Un papel. Segundo, es un proceso ordenado y comunitario, encaminado a lograr objetivos pastorales claros para dar respuestas a necesidades concretas y con recursos determinados. Por ejemplo, imaginad que en el análisis de la realidad, cuando se elabora el proyecto, descubrís que los barrios de la parroquia no están bien atendidos, sino que tú haces tu pastoral desde el núcleo central de la parroquia, pero que hay lugares como muy lejanos de la parroquia y uno experimenta que la gente no viene. Esto lo identificas en el análisis de la realidad, ¿bien? Y después tú, claro, te tienes que plantear qué voy a hacer para que en el plazo de 4 años toda la población que esté más alejada de la parroquia pueda tener una vida cristiana, ¿no? Sistemática, semanal. A lo mejor la propuesta que das no es que vengan a la parroquia, sino construir una casa misión o una capilla o algo, ¿no? Y eso no es de programación, eso es de proyecto. Posibilita el acompañamiento y evaluación de los procesos, favoreciendo la renovación y el crecimiento de la comunidad para hacer presente el reino de Dios. Cuando tú tienes el proyecto escrito y haces procesos, de decir, bueno, a 4 años, llega un año, al año y dice, bueno, ¿qué hemos hecho de esto? Ay, no hemos podido, ¿no? O sea, bueno, no hemos podido porque no hemos tenido tiempo, porque no hemos diseñado una buena actividad, porque no tenemos una visión, ¿no? Bueno, pero ya tienes el documento, ¿no? Y después, si tú tienes un documento, un proyecto, y viene el provincial o el obispo y tal, y dice, bueno, ¿cuál es tu horizonte? ¿Cuál es el horizonte de tu parroquia? Y propone también, no solamente acciones, sino un modelo de organización adecuado para las finalidades de la misión evangelizadora de la parroquia. Bien. Bueno, estos serían un poco los 4 grandes elementos de un proyecto de pastoral, que también son los elementos de un proyecto educativo. En primer lugar, la identidad, ¿no? Bueno, la identidad se resuelve en lo que es la misión y la visión, ¿no? La misión es decir, ¿para qué tenemos una parroquia? ¿Cuál es la misión de una parroquia escolapia? Bueno, pues evangelizar y construir comunidad, ¿no? Con estilo escolapio. Y eso se traduce en unos grandes horizontes, ¿no? Dice, bueno, pues los horizontes son, pues queremos potenciar la pastoral infantil y juvenil a través del movimiento Calasanz, queremos trabajar con las familias, queremos hacernos presentes en el mundo educativo, por supuesto la liturgia, que es propia de cualquier comunidad, la acción por los pobres. Eso marcaría un poquito la visión que tenemos. O sea, ¿cómo imaginamos nosotros, no el párroco solo, sino la institución? ¿Cómo la institución visualiza la visión que tiene de parroquia en el horizonte?
Evidentemente esto es un horizonte y debemos de caminar hacia el horizonte. Y por supuesto, pues no es lo mismo la parroquia de Progreso Nacional que la de La Habana, porque el contexto es diferente. Es muy diferente. Y no es lo mismo una parroquia que está anexada a una escuela como la de Veracruz que la que no está anexada a una escuela. Y no es lo mismo una capilla que no tiene un compromiso de exequias, no tiene compromiso de territorialidad, que una parroquia que tiene compromiso de territorialidad. Evidentemente, pero la visión es la misma, ¿eh? O sea, la visión es la misma de una capilla que de una parroquia. La estrategia es diferente. ¿Bien? O sea, hay cosas que en una capilla no están obligadas a plantear. Bien. El segundo sería el diagnóstico. El diagnóstico, como sabéis, hay un diagnóstico interno que es, el diagnóstico interno serían las debilidades y las fortalezas, ¿no? Es decir, nosotros como institución, como comunidad parroquial, ¿cuáles serían a la luz de la visión, ¿no? Siempre a la luz de la visión, cuáles serían nuestros puntos más débiles, ¿no? Y cuáles serían nuestros puntos más fuertes. Y el diagnóstico externo serían como las oportunidades y las amenazas. Y también en el diagnóstico externo estaría, pues, identificar, por ejemplo, ¿por qué los jóvenes en algunos lugares no vienen a la iglesia? Tú no tienes la culpa, o sea, no es una debilidad tuya, sino que hay factores ambientales, sociológicos, externos que impiden que los jóvenes se acerquen a la iglesia. Entonces, conocer esa realidad es muy importante. Hacer un análisis, por ejemplo, si vosotros conocéis el documento de Aparecida, de la conferencia de Aparecida, al principio hay un análisis de la realidad que se llama La mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad y hace una descripción global en el contexto latinoamericano pues de cómo está la sociedad, la secularización, bueno, o sea, son como el contexto, sería el contexto externo. Estudiar el contexto externo nos ayuda muchísimo para poder tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues de la mezcla entre la identidad y el diagnóstico surge la propuesta, ¿vale? La propuesta se traduce siempre en líneas de acción, ¿vale? Lo que nosotros llamamos objetivos. Los objetivos o líneas de acción o metas a medio plazo. Es decir, yo, por ejemplo, diagnóstico, la situación de la familia está muy mal. La familia necesita ser atendida. No tengo pastoral, no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, entonces yo me propongo, digo, bueno, en 4 años quiero tener organizada una pastoral familiar, una atención mínima a las familias que están en crisis, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer para esto, no? Esto ya serían las acciones. ¿Entendido? Porque siempre son procesos, porque tú de la noche a la mañana no vas a poner una pastoral familiar por decreto ley. No puedes, tienes que ver modelos, tienes que formarte, formar gente, y a lo mejor a los 4 años tienes algo, ¿no? Bueno, pues esto es. Entonces ahí hay que ver qué procesos yo articulo en la comunidad para llegar a ese objetivo a los 4 años. Hay que marcarse el objetivo, sabiendo que quizá haya objetivos que te has marcado que no los consigas, porque no te ha dado tiempo, porque eran muchos, pero no pasa nada, porque a los 4 años se renueva el proyecto. No haces un proyecto nuevo, sino sobre la base del que tienes vas construyendo, ¿no? Y el perfil, bueno, esto es muy para
Bueno, pues qué perfil, o sea, qué líderes voy a necesitar para ese proceso. Bien, el primer líder es el párroco, ¿no? Pero qué líderes en catequistas, en agentes de pastoral. Y después la estructura, ¿no? La propuesta de gestión. Bueno, pues voy a necesitar un equipo de tal, ¿no? Las funciones, que la gente que tenga claridad en cuáles son sus funciones, ¿no? E incluso, pues, puede hacerse un reglamento de funcionamiento. Bueno, pues tú eres el responsable de la catequesis y tienes estas funciones, pam, 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 ¿no? Un poquito como se hace en un colegio también. Vale. Vamos a ver parte por parte. La identidad. La identidad es el estilo propio de la parroquia, ¿no? Formado por los principios y valores que fundamentan la misión, ¿no? La misión explicita los propósitos primordiales de la parroquia. O sea, ¿cuál sería la razón de ser de una parroquia escolapia? O sea, ¿para qué los escolapios tenemos una parroquia en Centro Habana? ¿Para qué? O sea, claro, bueno, sí, evangelizar, sí, pero entonces hay que encontrarle sentido porque es que si no vas a poner a gente allí que no le encuentre sentido, ¿no? En San Juan, bueno, pues si tú dices muchas veces, es que hay mucha gente mayor, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues a lo mejor hay que buscarle las vueltas. Entonces, el proyecto va a buscarle las vueltas, ¿no? Cuando dejasteis la parroquia del Carmen, pues teníais como razones para cuál dejarla, ¿no? Dice, ya no hay niños, ya no está la escuela. Dice, bueno, ya no tiene sentido, ¿no? Ya nuestra misión ahí no lo vemos. Entonces se deja la parroquia. Pero mientras tenemos una parroquia o una institución, le tenemos que encontrar el sentido. Si no es quemar a la gente, ¿no? Se quema el párroco porque no tiene una claridad en lo que es, cuál es su misión allá, y se quema, y si está quemado el párroco, está quemado todo el mundo, ¿no? Y la gente dice, bueno, que lo cambien, porque, ¿no? Esto es muy importante. Y la visión propone el horizonte hacia donde camina la parroquia y la imagen de sí misma que quiere proyectar en la sociedad o en la iglesia. Es decir, cómo queremos que sea la parroquia en el futuro, ¿vale? Aquí tenemos una ventaja porque ya la orden marca una visión, ¿vale? Que la veremos. O sea, la orden marca ya una visión. Entonces, no te tienes que inventar la visión. La visión la tienes que adaptar a la realidad, ¿vale? Es decir, la orden dice, queremos que una parroquia escolapia tenga el movimiento Galasán. Bien, mira a ver cómo lo adaptas a tu realidad. Habrá que adaptarlo. Queremos que la parroquia tenga programas de atención a niños y jóvenes vulnerables y familias. Bueno, tendrás que ver cómo lo adaptas, ¿vale? Esto es. Pero la visión está clara, ¿eh? ¿No? Es decir, tú no puedes tener tu propia visión de parroquia. O sea, por honestidad, si pertenecemos a una institución carismática, nosotros somos instrumentos traductores de la visión que la orden tiene. O sea, no repetidores, sino traductores creativos de la visión de la orden, ¿no? Bien. Y los valores que actúan como motores que movilizan el proyecto de pastoral, ¿no? Los valores sería como la espiritualidad, por así decirlo, ¿no? La espiritualidad al final son los motores, ¿no? La pasión por los niños, la humildad, bueno, nuestra espiritualidad. Vale. Nosotros hay un documento que ya conocéis que es oficial en la orden, que son como los 10 rasgos de identidad, Calasancia, que está aplicado a los colegios, pero también a las parroquias. Bien. Entonces, bueno, los recuerdo porque ya los conocéis. Centralidad de niños y jóvenes, opción por los pobres, misión compartida. A ver, misión compartida no quiere decir que hagamos equipos de misión compartida, ¿eh?
es como una filosofía, por así decirlo, ¿no? Es que la vida parroquial incorpora a colaboradores laicos en distintas responsabilidades, mayoritariamente voluntarios, ¿vale? Y los voluntarios que tenemos en la parroquia, ya sean catequistas, agentes de pastoral social, nosotros debemos de favorecerles su identidad y sentido de pertenencia y transmitirles la visión. Bueno, sentido de pertenencia a la Iglesia. Evidentemente no somos una institución aislada de la diócesis, de la vicaría, del decanato. Tenemos que trabajar en colaboración, es lógico, ¿no? Integración de las familias, anuncio del Evangelio. Claro, la parroquia es por definición una plataforma esencial eclesial de evangelización. Calidad educativa y pastoral, llevar nuestro servicio parroquial por caminos de calidad, con adecuados procesos de planificación y evaluación. Acompañamiento, bien, capacitación de los educadores y reforma de la sociedad. Bueno, son los 10 elementos que tradicionalmente los hemos vinculado a las escuelas, pero que se vinculan también a las parroquias. Bien, dentro de la misión, pues ya está evangelizar, educar al estilo Calasancio. Ahí tenéis las constituciones. Esa es nuestra misión. Bien, esta es la misión. ¿Cuál es la misión de los escolapios? Esta. No hay. Lo que pasa es que esto lo hacemos también en una parroquia. Bien. Y la visión la tenéis ahí. No se ve bien, pero bueno, la tenéis ahí, ya os lo pasaré. Aquí nosotros planteamos la visión. La visión nosotros planteamos como 6 áreas pastorales. Bien, educación, sería abajo. Promovemos la creación de espacios de acogida y desarrollo para la comunidad, especialmente para los niños y jóvenes y sus familias, que sean lugares de descanso, fiesta, encuentro, educación e integración social. O sea, nosotros queremos que en nuestra parroquia exista esto. ¿Cómo? Bueno, pues ahí está el proyecto. Movimiento Calasanz, bueno, pues impulsamos el Movimiento Calasanz como un itinerario continuo de diferentes experiencias y para todas las edades, que favorece un proceso personal, vivido en grupo, de maduración, descubrimiento y maduración de la propia vocación, así como la inserción eclesial. Bien, está claro, ¿no? Pastoral familiar, pastoral social, como una expresión de la opción por los pobres, la liturgia, por supuesto, ¿no? Se cuidamos con esmero las celebraciones litúrgicas con creatividad, y ahí viene lo nuestro, cuidando los elementos de espiritualidad calasancia. Y la catequesis, también, ¿no? Bien. Y después pusimos como 3 elementos transversales. No son áreas pastorales, son transversales, que es la formación, la clave de misión compartida, que sería la sinodalidad, y el acompañamiento. Bien, o sea, en todas las pastorales, por ejemplo, Movimiento Calasanz, debe haber formación, tiene que estar en clave de misión compartida y tiene que haber acompañamiento. En la familiar también, en la liturgia también, en todas. Además de estas pastorales, uno puede hacer otras, ¿no? Pero estas son las que en la visión proponemos, ¿no? Dice, bueno, es que yo estoy haciendo pastoral de los medios de comunicación social. Estupendo. O sea, muy bien. O sea, puedes hacer todas las pastorales que quieras, ¿no? Pero en el modelo nuestro, al menos estas que estén aseguradas. Bien. Vale. Esto sería como la visión. El análisis. El análisis sería un análisis externo y un análisis externo. El externo, las finalidades serían tener una visión de la realidad social y religiosa de la población que atiende la parroquia. Este análisis es muy bueno. O sea,
Vale, por poner ejemplos, no es lo mismo el sustrato religioso que hay en Centro Habana, que está marcado e influido por la santería, ¿no? Y también por tantos años de comunismo, que ha influido también en la ideología, en la mente, que en una zona como Puebla, por ejemplo, ¿no? O como Carora, que son más tradicionales religiosamente, es muy diferente. Entonces uno tiene que saber en qué contexto está, ¿no? O, por ejemplo, en una zona secularizada como Vitoria. Es que es muy diferente, o sea, tienes que ubicarte en el lugar, ¿eh? Y identificar en la realidad los desafíos pastorales que hay. Bueno, mira, es que los desafíos pastorales, es que no sé, que los niños, o sea, por ejemplo, hay lugares ya donde las familias no les importa que los niños se bauticen o que hagan la primera comunión. Eso está pasando en la romana, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en Carora, ahí la primera comunión, aunque no vayan a misa, es como obligado. O sea, todo el mundo hace la primera comunión en el colegio nuestro. Tú te vas al colegio nuestro y bueno, para sacar un grupo para la que primera comunión te la tienes que ver, ¿no? Es una realidad diferente. Entonces no puedes, la estrategia que sigues en Carora no la puedes seguir en la romana. Hay que ver. Y ahí no hay como modelos. O en un sitio donde hay mucho protestante, como en muchos evangélicos, no es lo mismo que en un sitio que sea un 95% de católicos, ¿no? Entonces, hay que ver un sitio de mucho emigrante, ¿no? Pues hay que ver. Bueno, entonces, ahí los documentos de la Iglesia, hay documentos que nos dan análisis bastante buenos. Antes hablaba de Aparecida, ¿no? Pero también hay otros análisis sociales y pastorales bastante buenos, ¿no? Y de ahí un poco identifica los desafíos. Bueno, pues ahí te salen qué intereses hay, qué necesidades y qué potenciales. Tiene la realidad, ¿no? A lo mejor la estrategia que en otra época funcionó, ahora no funciona. Bueno, es que hace 30 años tú hacías y la gente eso apuntaba. Bueno, pero ahora no, porque la gente ha cambiado. A lo mejor es que hay que inventarse otra cosa, no lo sé. Es que no es que tenga yo la solución, ¿no? Pero que es que la gente cambia. Y entonces, no, es que en mi época, yo cuando llegué a Carora, el grupo de señoras, ay padre, podíamos hacer una procesión por el barrio con el Santísimo bajo palio. A mí me lo dijeron a mí. Porque antes esto era muy bonito y tal. Digo, pero ustedes saben en qué mundo viven ahora, ¿no? Entonces, claro, esto cambia, ¿no? Entonces, claro, un párroco no puede estar quizá con la misma estrategia que antes. Bueno, los cursillos de cristiandad, antes eran un boom hacer el cursillo de cristiandad. Ahora los cursillistas se las ven y se las desea para conseguir gente para el cursillo. Sin embargo, han llegado los de Maús, que la gente se le apunta como locos. Hay un cambio de estrategia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la realidad eclesial y decimos, bueno, es que los de Maús jalan gente, es que el Hakuna jala gente, uno tiene que identificar, a ver, ¿qué tiene Hakuna? ¿Qué tiene Emaús? Que capta la sensibilidad de la persona de hoy. No para copiarme, o sea, no para atraer Emaús a mi parroquia, a lo mejor sí, pero para copiarme, dice, mira, pues toca esto, que antes pues la gente... Entonces, este análisis es muy importante. Bueno, de este análisis externo, pues, bueno, yo ahí os señalo, pues, un poquito lo de nombrar simplemente, ¿no? De Aparecida, es que es muy interesante esto, ¿eh? Que lo leáis si no lo habéis leído. Secularismo y debilitamiento de la identidad católica, la pobreza creciente, las amenazas que sufren las familias, la amenaza que sufre la cultura de nuestros pueblos, el tema cultural, la cultura de la muerte. Bueno, son elementos clave, ¿no? Bueno, y después sería el análisis externo. O sea, el análisis interno es analizar la realidad actual
de cómo se llevan las diferentes áreas pastorales desde el modelo ideal de parroquia Escolapia. Bien, entonces se trataría de... Bueno, vamos a analizar cómo llevamos la liturgia en nuestra parroquia, ¿no? Bueno, vamos, y entonces, a la luz de cómo nos gustaría que fuera la liturgia, propuestas de mejora, áreas de acción, nombrar responsables, es analizar internamente cómo funciona cada área. Dice, bueno, pastoral familiar no funciona, ya está. ¿Por qué no funciona? Pues no sé, porque hubo una mala experiencia y entonces a partir de ahí ya no hemos hecho nada. Pero hay que hacer un análisis. Bien. Vale, por ejemplo, vamos a poner el área de liturgia, ¿no? No se ve bien, pero os lo leo. Entonces, aquí os pongo 4 puntos que el modelo de parroquia Escolapia propone. Ya os lo daremos en el documento. Oye, podías ir a... Bueno, no, ahora no. Por ejemplo, dice, se cuenta con espacios adecuados tanto para celebrar el culto cristiano como para impulsar y desarrollar procesos formativos. Se cuida con esmero, se da participación, se cuida la homilía, ¿vale? Entonces tú puedes reunir a la gente, una asamblea de pastoral o un grupo que esté vinculado con la... ¿no? Dice, bueno, vamos a analizar la realidad de nuestra parroquia a la luz de esos indicadores, ¿no? Entonces te salen fortalezas y debilidades. Por ejemplo, aquí dices, hay muchas personas con responsabilidad en la liturgia, fortaleza. Se cuida la homilía, fortaleza. Es la percepción de la gente, ¿no? Debilidades. Visita a los enfermos por parte de los sacerdotes, no se visitan. Poca participación en los sectores de la parroquia. Poca asistencia a misa de los varones. Bueno, esto lo va diciendo la gente, ¿no? Bien. Esto es el análisis interno área por área. Bien. Entonces, ¿cómo sacamos los desafíos? Pues, a ver, no os asustéis porque este es el modelo ideal, ¿eh? Pero es que es así como se hace un proyecto, ¿eh? Bueno, tienes por una parte el diagnóstico interno, el diagnóstico externo y de ahí te salen el FODA, ¿no? Amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades. Y de ahí salen los desafíos, ¿vale? Los desafíos son las líneas de acción, ¿vale? O sea, ¿qué desafíos me plantea una mejora en la... Porque la idea de un proyecto es decir, la liturgia hay que mejorarla, o sea, mejorar el servicio. La evangelización hay que mejorar. ¿Dónde estoy ahora y hacia dónde quiero llegar, no? Y con la ayuda del Espíritu, claro, evidentemente, pero uno tiene que plantearse el horizonte. Bien. Entonces, bueno, entonces después lo que saldrían en el proyecto son lo que se llamarían los planes. Entonces, había un plan de liturgia, ¿no? Con sus líneas. Entonces, la gente identifica muchas cosas, pero tú al final lo traduces en líneas de acción, ¿no? Y responsables. ¿Y quién va a llevar esto? ¿Y cómo se va a organizar? ¿No? Cada una del área tiene que plantear los 3 transversales. La liturgia, formación, acompañamiento y misión compartida, ¿no? Formación, pues bueno, ¿cómo vamos a programar la formación litúrgica? El acompañamiento, ¿cómo se hará el seguimiento de los equipos de trabajo, de los acólitos, de los ministros, de los lectores? Misión compartida, pues bueno, ¿cómo va a estructurar el equipo de responsables? ¿Cómo se articula con el proyecto de la parroquia? ¿Bien? Vale, entonces, ahí veis las 6 áreas y en el centro hay que ver de cada una de las áreas cómo se plantea la formación,
cómo se plantea el acompañamiento y cómo se organiza, que sería la misión compartida, ¿vale? Bien. Y esto con todas las áreas de pastoral. Bien. Es diferente el proyecto de la programación, ¿vale? Es muy diferente. La programación es, bueno, la propuesta de actividades para ir sobreviviendo, ¿no?, en el tiempo. Bueno, ahora son las primeras comuniones, todas las programas. Y para las primeras comuniones tienen que hacer confesiones. Y ahora es el Día de la Madre. ¿Qué actividad hago el Día de la Madre? Eso es una programación, ¿vale? La programación hay que hacerla siempre. Pero si uno no tiene un proyecto, uno se pierde en el día a día, ¿no? No es que lo que se haga en el día a día es malo, es lo que hay que hacer, ¿no? Pero sin darte cuenta, puedes tener una pastoral de mantenimiento, ¿no?, y hacer lo mismo que se hacía hace... No, si es que esto no me funciona. Pero tú te has planteado por qué no te funciona, ¿no? Entonces, la programación siempre se deriva del proyecto, ¿vale? ¿Entendido? Más o menos. Bueno, sois escolapios todos y sabéis de esto perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, a la luz de un poco de lo que he dicho, vamos a hacer un repaso, como hicimos ayer, de todos, cómo cada parroquia se plantea esto, ¿vale? Supongo que todos tienen programación, porque lógicamente tenéis programación, ¿o no? Si tenéis proyecto, aunque no esté con esas 6 áreas, porque estas son las 6 áreas del proyecto de la red. Y después, si habéis empezado un proyecto, ¿qué dificultades tenéis? ¿Vale? Mira, no lo he empezado porque no sé cómo hacerlo, porque el día a día me puede. Tranquilos, porque no es fácil encontrar parroquias con proyectos, ¿eh? O sea, ni en la diócesis, ¿eh? Porque tiene su... Una vez lo tienes hecho, lo primero es, la primera vez es muy difícil, tiene su proceso. Una vez ya está armado, después ya uno pilla el ritmo más fácil, ¿no? ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a ir pasando uno por uno, a ver cómo, o sea, con un poco el eco, ¿no?, a la luz, un poco de lo que he dicho. Bueno, ¿quién empieza? Bueno, sería bueno que todos manifestaran como... A ver, Alberto. Alberto, bueno, aquí. A ver. Buenos días a todos. En La Habana no tenemos proyecto y bueno, no es hacer una crítica, pero sí que creo que cada párroco cuando llega a una parroquia tiene que encontrarse con un proyecto, un mini proyecto hecho. La pandemia, el sínodo y la realidad que hemos tenido comunitaria, pues no es excusa, pero ha impedido tener un proyecto. Hay un esquema que lo estoy elaborando yo, pero como han visto por la exposición, no es el párroco quien lo hace, sino es con la comunidad, ¿no?, o con los agentes que están trabajando ahí. Entonces, esta fase es la que tenemos que acometer ahora, ¿no?, como aterrizar desde el análisis y demás para un proyecto. Y segundo, me parece fundamental el tener un proyecto, porque cuando llegas a un sitio, a una parroquia y a un lugar totalmente desconocido y nuevo, lo primero que tiene que ver un párroco, además de saludar a la gente, ¿verdad?, y que la presenten, tener un proyecto delante, al que se suma y aporta y propone, etcétera, ¿no?
en el consejo parroquial y con la comunidad. Porque muchas veces, pues eso, llegas y estás desorientado totalmente, no nos pasamos bien las informaciones, el párroco ya salió, llegas tú y ni siquiera has coincidido a veces con el párroco, pero si hay un proyecto y una comunidad que lo conoce y lo vive, pues es fundamental. Y yo lo tengo muy claro, otra cosa es a veces cómo procedo cada uno. Me sumo a ese proyecto de parroquia, aportando mi riqueza, lo que sé y lo que vaya aprendiendo, ¿no? Pero eso me parece fundamental este punto, ¿no? Para orientarnos y que la comunidad no sufra los mareos a veces que les introducimos con cambios de párroco, ¿no? O sea, yo me sumo a una parroquia, me sumo a su proyecto, por eso es fundamental el tener un proyecto, ¿no? Gracias. Cuando me tocó participar de presentar la parroquia de Santiago Apóstol de Guatemala, terminaba diciendo que nosotros no teníamos proyecto de pastoral de la parroquia porque pues, llevamos 2 años y tenemos muchos elementos. No obstante, parece que sería, o sea, conocemos, estamos en contacto constante con muchas demandas, muchas solicitudes pastorales, etcétera. Sin embargo, me parece que un elemento importante es conocer la realidad a través de un censo. El censo, en algún momento tuve como una guía para hacer el censo, porque habría que aprovechar que ya hay gente que ha avanzado en este camino y quisiera conseguir con un esquema de censo para la parroquia, para una parroquia. Entonces, a partir de eso, pues hacer un vaciado y detectar pues la realidad que no se ve ordinariamente. Quiero decir, ubicar dónde están los centros educativos, a qué niveles tenemos, por ejemplo, dónde están las cantinas, dónde están el horario. Es decir, conocer muchos elementos que después ayudan mucho porque entonces reflejan una realidad donde se puede incidir a partir de lo que uno también va conociendo. Entonces estamos en con ese deseo grande de conseguir una guía para hacer el censo. Si alguien de ustedes conoce algo de su realidad por la diócesis donde está, porque yo lo conocí a partir de una diócesis que ofrecía, que hizo un censo y nosotros llegamos justo cuando estaban haciendo ese trabajo en Campeche. Entonces fue muy, muy bueno, pero no lo valoré en ese momento, sino hasta tiempo después. Y ahora, pues, desearía tener una guía. Y la otra, pues, también como criterio, que también lo veo claro, como lo hacemos en la escuela, es que tengamos, pues, la participación de todos. Es decir, cómo hacer para que la participación en el proyecto de pastoral sea, parido por todos. De alguna forma, hay una guía, un guía, pero es necesario que participan todos. Dicen los entendidos que si lo hacemos así entre todos, la gente va a asumirlo. De lo contrario, pues es el proyecto pastoral del director de la escuela o del párroco. Y esto pues no funciona, no se lo han apropiado. Entonces creo que sería interesante. La otro criterio que había leído y me parece que creo entenderlo, que decían que un proyecto de pastorales es, en este caso, tenemos una misión, tenemos una visión
que es común a nosotros. Sin embargo, dice que el proyecto pastoral es como un traje hecho a la medida, o sea, es de la misma tela, pero que cada uno tiene que tener el traje a la medida, porque uno es más alto, más gordito, otro más chaparro, etcétera. Entonces también es otro criterio interesante. Bueno, pues esperamos que cuando nos veamos ya tengamos el proyecto con ilusión. Bueno, yo compartir que en la parroquia de San Juan hemos trabajado con todos los representantes de los grupos pastorales y es así como empezamos a hacer un análisis de la realidad para ver dónde estamos, qué necesitamos. Y entonces hemos trabajado sobre eso. Al final se ha ido realizando planeación, porque no llegamos a trabajar el proyecto, pero ya el plan anual se va trabajando ya con ideas de lo que se vio en este análisis, viendo las necesidades que hay, y ya durante el año se está implementando algunas cosas, pero todavía no está ya el proyecto. Pero sí que estamos en eso, la gente está ansiosa por trabajar el proyecto, por lograr ese proyecto, y yo también quisiera que pues lleguemos a eso, porque estoy convencido que así lograremos avanzar, sobre todo con la comunidad, como ha dicho Alberto, sino en el curso de pastoral Escolapia decía una persona, lo malo es que cada uno viene con su librito, y así es, cada párroco hace cosas y no avanzamos. Entonces yo creo que vale la pena y la invitación a todos que trabajemos esto, porque al final pues nos toca acompañar a la gente. No somos nosotros los dueños, los jefes, y no somos los que acompañamos, y la gente lo merece y lo trabaja. Y yo lo estoy viendo ahí con la comunidad. En realidad ahora mismo llevo más de 3 meses fuera y la gente sigue trabajando. Es gracias a que hay una planeación y gracias que esa planeación se realizó con la misma gente dio esos aportes y ellos mismos lo siguen trabajando. Entonces ya desde ahí es una prueba, de una muestra de que vale la pena el proyecto y vale la pena que la gente aporte, porque se puede trabajar, ¿no? Yo solamente comparto eso y estoy convencido con todas estas herramientas, creo que nos va a ayudar mucho. Gracias. Entraría un poquito en la dinámica que la Iglesia ahora intenta impulsar de la sinodalidad, ¿no? Es decir, que es como la clave para la sustentabilidad de nuestra misión. Si no es sinodalidad, nuestra misión se cae. Muy bien. Alonso. Para nosotros fue sumamente fácil hacer el proyecto. No fue inventar el hilo negro. Ya existía el plan de pastoral de la arquidiócesis. Simplemente mezclamos lo que nos pide el capítulo 48 general y ahí tenemos el proyecto. No, repito, no fue salir de cero, sino fue complementar los dos proyectos que se nos pedía y el que ya existía, y con eso trabajamos. Lo empezamos a hacer más o menos en temporada de pandemia. El padre Marco Antonio Vélez y el padre Carlos Martínez Pinales, que eran los encargados de esta parte, nos ayudaron. Tuvimos sesiones a través de internet y fuimos trabajando en la parroquia, hicimos el FODA, nos reunimos y fuimos trabajando, y el proyecto fue muy fácil de realizar. No fue inventar el hilo negro, nada más es adaptar lo que ya se tenía para no trabajar fuera del programa de arquidiócesis y complementar con lo que se nos pide en la Escuela Pía. Fue todo. Vosotros tenéis ya un proyecto. Sí, te lo entregué en la copia que te di ayer en la memoria. Sí, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a... Tranquilo. Proyecto de catequesis y proyecto de parroquia. Bueno, en la capilla de Jesús y San Juan de Apizaco, Tlaxcala, como tal no hay un proyecto, trabajamos conforme al proyecto que tiene pastoral del colegio, pero creo que un área de oportunidad es empezar a hacer un análisis de la realidad en familias alrededor de la capilla y empezar pues, a trabajar algo para que
ellos también tengan esta oportunidad de vivenciar la pastoral parroquial. En el caso, por ejemplo, de una capilla como la vuestra, que está asociada al colegio, hay algo avanzado en el proyecto de pastoral del colegio. En realidad, el proyecto de pastoral de la capilla es el proyecto de pastoral de la presencia. Claro, cuando el colegio se plantea su proyecto de pastoral, normalmente pensamos en qué hacemos con los alumnos, qué hacemos con los profesores, con el personal y qué hacemos con las familias. Ahí lo que hay que añadir es qué hacemos con nuestro entorno que quiera venir, ¿no? O sea, no hay una obligación, porque la parroquia sí que tiene la obligación, la capilla no, pero qué ofertas, por ejemplo, cuando yo planteo la catequesis de la, bueno, y si hay niños que quieren venir que no son de nuestra escuela, o sea, ya se añaden elementos nuevos, pero ahí hay una síntesis con el proyecto de pastoral del colegio, ¿no? Y en la parroquia, donde está al lado de un colegio, pues tiene que integrarlo, evidentemente. O sea, tiene que integrar, en tu caso es una capilla, pero por ejemplo, en el caso de Veracruz, que es una parroquia y el colegio al lado, no pueden, o sea, claro que tiene que haber un proyecto de la parroquia, claro, porque tiene ya un compromiso de territorialidad que excede la escuela, pero tiene que integrar elementos de la escuela. Porque a lo mejor dice, bueno, hace la pastoral familiar. Oye, pues puedes contar con las familias de la escuela, ¿no? En la catequesis puedes contar con los niños de la escuela también, ¿no? O sea, ahí sí. Por esto la dinámica de presencia es muy importante, ¿no? Aquí. Siguiente. A ver, Mauricio, Sí, ¿quieren hablar de aquí, Mauricio? Muy bien, muy bien. Espérate, que tienen que poner el sonido. ¿Pon el sonido? Sí, el sonido. ¿Listo? Ya, listo. Pues a todos muy buenos días. Aquí estoy en este momento en el despacho parroquial y tengo enfrente el proyecto que el anterior párroco, que ahora está en Ecuador, pues dejó ya escrito, y por eso cuando Javier me pidió que hiciera un informe sobre la parroquia, pues fue fácil porque en el proyecto estaban contestadas las preguntas que se me hicieron. Encontré una parroquia organizada, funcionando. Apenas llevo 3 meses y a pesar de que el proyecto está hecho para 4 años, hasta 2024, en ciertas realidades, como lo dice Javier, que me pongo a leer el proyecto, en 3 años hay cosas que han cambiado. De manera que si hoy nos sentamos otra vez con el consejo a hacer una revisión del proyecto, pues tendríamos que revisar también algunos objetivos y algunas propuestas. Pero yo tuve la suerte de llegar a la parroquia funcionando muy bien, con gente muy comprometida, y ha sido fácil para mí asumir pues todas estas responsabilidades. Pero sí me doy cuenta que hay realidades que, a pesar de que el proyecto está hecho para 4 años, ya es hora de cambiar algunas cosas que ya no son tan claras como las que vieron hace 3 años cuando lo hicieron. Por eso, pues para mí ha sido fácil, lo tengo aquí presente. No sé si en algún momento a Javier se lo han enviado, pero se podría enviar el proyecto que tenemos en la parroquia actualmente. Pero lo que has dicho anteriormente, he ido tomando fotografías de las diapositivas que has presentado y nos van a servir seguramente para la revisión que tenemos que hacer. Muchas gracias. Sí, una de las características del proyecto es que debe ser flexible y en continuo cambio. Claro, ¿por qué? Pues porque a veces surgen necesidades u oportunidades no planteadas, que tú no diseñas, ¿no? Y tú las tienes que incorporar. A veces son oportunidades, un acontecimiento que sucede, una familia misionera que te ha venido, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, o una propuesta que te hacen desde la diócesis. Pero tú tienes la necesidad de que la gente tenga una mínima formación teológica y tú lo habías pensado.
Pero en eso viene la diócesis y te dice, voy a hacer una escuela de formación bíblica. ¡Guau! Oportunidad. Entonces, tú eso no lo habías pensado, tú lo incorporas a tu proyecto porque te ha venido como una oportunidad, ¿no? Por eso el proyecto no es estático. No es que no lo vamos a hacer porque no lo pone el proyecto, pero no, tiene que ir. Por eso es que el equipo de consejo de pastoral con el párroco tiene que discernir. Pues no sé, ahora, por ejemplo, el general nos ha propuesto hacer una campaña de ayuda por Canda. Es que no estaba en el proyecto, no lo voy a hacer. Hombre, o sea, no tiene sentido, no seas rígido con el proyecto. O sea, porque es tu superior mayor que te ha hecho una propuesta, ¿no? Y en un sentido de corresponsabilidad y de obediencia. Pues incorpóralo como actividad en el proyecto. ¿Cuándo? Pues ya verás cuándo lo puedes hacer, ¿no? Bueno, venga, siguiente. A ver, Ivomar. Bueno, en Aracaju, Brasil, todavía no hay el proyecto, pero que este año empezamos haciendo el proyecto de presencia. Todavía toca terminar el proyecto de presencia. Entonces, desde ahí del proyecto de presencia, haremos también el proyecto de la parroquia también. Pero que en la parroquia no hay proyecto. En el caso de Aracaju, donde está la parroquia, ¿no? Y está el centro social. Bueno, es que el centro social sería el área educativa de la parroquia. Ya la tienes. Claro, o sea, es que a veces piensan, no, es que como hay un centro social, ella que haga su proyecto y yo hago mi proyecto, no. Intégralo. O sea, entonces hay como una, por ejemplo, el área educativa de la parroquia de Puebla. Bueno, pues ya que tienes parte hecho ya, porque están los hogares de niños, ¿no? Bueno, intégralo en la parroquia. No, pero es que tiene su autonomía, bien, no hay ningún problema que tenga su autonomía, pero intégralo, o sea, integrarlo en la parroquia es que la gente de la parroquia sienta que eso es suyo también, pero que también es suyo del colegio, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en Carora tenemos un centro de capacitación laboral. Es de la parroquia, no, es de la presencia, pero también es de la parroquia, ¿no? Pues es esto, hay que integrar lo que ya hay, ¿no? Es muy importante. Venga, siguiente. A ver, Brito. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, la parroquia de San Baltasar ya tiene este proyecto. Fue a través de lo que hicimos en la Arquidiócesis de Puebla, que se revisaron los proyectos anteriores, se hicieron nuevos, y entonces entramos en ese proceso. Claro, también la programación está, una programación bastante sencilla, ¿verdad? Que la fueron haciendo los distintos grupos y las catequistas, en fin, ¿verdad? Los servicios que tiene la parroquia. Algunos grupos todavía faltaron, todavía están como en proceso de entregar esto. Ciertamente que a principio de este año nos pidieron que ya entregáramos y pues ya entregamos el proyecto. Pero viendo esto mismo, ¿verdad? Aunque tenemos elementos escolapios incorporados, porque también son prioridades de la arquidiócesis, como por ejemplo la pastoral familiar, la formación, ¿verdad? Entonces ahí empatamos perfectamente. Pero sí hay muchos matices del proyecto Calasancio que sí hay que profundizar, ¿verdad? Como que se me ha abierto ahora un panorama un poco más amplio. Y entonces sí tendremos que incorporar esto, sobre todo para más adelante, pues también entrar a formar parte del grupo de parroquias escolapias en red. Pero ha sido la cuestión de la realidad, ¿verdad? Al padre Aarón, claro, no sé, cada país tiene sus medios. Ahí en la arquidiócesis utilizamos mucho la cuestión del INEGI. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
e informática. Entonces ahí vienen los resultados de los censos, pues el número de gentes, la educación, entonces se cuadricula, entonces tiene uno acceso a lo de la parroquia, ¿verdad? Los datos oficiales, vamos a decirlo así. Y eso pues nos ahorra en ese sentido mucho andar buscando y todo esto, ¿no? Todo con sus límites, ¿no? La lectura de la realidad, pues también fue el proyecto de la arquidiócesis y también el de la parroquia, porque a cada parroquia nos pidieron una lectura de la realidad. Entonces esa la guardamos, mandamos al decanato, mandamos a la zona pastoral, mandamos a la arquidiócesis y de ahí salió todo. Pero seguimos teniendo nuestra propia visión, ¿verdad? Con sus necesidades y que también van cambiando, se van modificando. Entonces, en ese sentido tenemos, pero ya veo que esto es de irlo actualizando. Ya escuchaba al padre Mauricio Gaviria, pues que de un año a otro, pues se va cambiando la realidad, ¿verdad? Y a lo mejor hay urgencias pastorales que hay que atender y tenemos que responder de una manera rápida. Bueno, entonces esto sería mi aporte. De nosotros en la Romana, yo como compartía el otro día, no tenemos el proyecto como tal, ¿verdad? De parroquia. Sí nos gustaría, o me gustaría que a lo mejor nos compartieran, además de estas presentaciones, quizás a lo mejor algunos de los que ya tienen su proyecto, claro, nos puede servir como modelo. Y bueno, para poder compartirlo con la comunidad o con el párroco que esté, como decía, quizás pues estamos pendientes un poquito de esos cambios, pero el párroco que esté o con la comunidad poder construir junto al proyecto de presencia que también estamos construyendo. Entonces, pues desde ahí pienso que es muy valioso esta aportación muy clara para poder orientarnos en ese sentido. Sí agradecería que nos compartieran, además de las presentaciones, ¿verdad? Me encantaría a lo mejor ver alguno de los proyectos, o nos gustaría ver alguno de los proyectos que ustedes tienen. Uh-huh. Bien, de los que faltan, padre. Por aquí. Se escucha. ¿Y tú, Allende? No, ya falé antes, ¿no? Ah, sí, sí. Que no tenemos... Jesús. Van a... ¿Escuchan o no? Sí, vale, sí. Llevan 2 días. ¿Aló? Te escuchamos. Bueno, saludos a todos nuevamente. Cuando Javier hablaba un poco de los proyectos, de verdad que hay que tener claro una sola cosa. Cuando llega San Ignacio Loyola, Javier era testigo porque él casi fue allá inmediatamente y conseguimos que todo era del camino. Todo. Catequistas, todo está por el camino. Hoy podemos decir que 12 años después, prácticamente es una parroquia escolapia, está el camino, pero el 90% de las personas que acuden se identifican con Calazán. ¿Cuál fue el gran milagro en esa parroquia? El movimiento Calazán. Cuando implementamos el movimiento Calazán, de 50 a 60 niños que iban a la parroquia, pasamos a 650. De 40 a 50 jóvenes, pasamos a 180, 200. El movimiento Calazán nos hizo entonces inventar misiones de Semana Santa, que nunca existieron allí. Plan vacacional que empieza el 16 de julio hasta el 30 de agosto. 6 semanas seguidas de actividades. Y las navidades, que prácticamente cuando uno mira el alrededor, ¿qué niño está allí? El niño pobre, el niño que no tiene recursos, el niño que el padre o la madre no lo vaya a un parque, no le va a pagar un paseo. Entonces, el colocar el movimiento Calazán
fue configurando la parroquia. Vino el grupo de Biblia, Calasancio también, y ahora vienen las voluntarias calasancias también. Entonces, poco a poco la parroquia ha ido cambiando y solamente colocamos Parroquia Escolapia San Ignacio de Loyola. O sea, ya el hecho de colocarle Parroquia Escolapia, o sea, ya suena. De hecho, hubo una discusión un día entre el camino neocatecumenal y el responsable antiguo les dijo, bajen el nivel. Ustedes no se han dado cuenta que la parroquia cambió, que ya no es Parroquia San Ignacio, ahora es Parroquia Escolapia San Ignacio de Loyola. Y que nosotros tenemos que amoldarnos a ellos, no ellos a nosotros. Digo esta referencia porque a veces nos da miedo, o sea, innovar e implementar cosas, porque alguno va a saltar, porque uno va a decir esto, y es ubicarle a cada quien su nivel. Yo hoy con el cambio de todas las relaciones muy buenas, y de hecho nos colaboran y nos ayudan en todo. O sea, algo milagroso que tú puedes decir, bueno, eso no existía. Y hoy prácticamente hay unas relaciones muy cordiales y lo que necesitamos en ciertas cosas, ellos aportan y ayudan. De hecho, la ordenación de Junior prácticamente ellos financiaron casi toda la comida. Entonces, es lograr. Tenemos los fallos por todos lados, como es normal. Pero el movimiento Calazán le dio a la parroquia otra configuración. ¿Por qué? Porque la parroquia se fue llenando de niños y jóvenes y al llenarse de niños y jóvenes, entonces vienen las etapas. Viene la necesidad de formación de catequistas jóvenes. Ya los que estaban no podían estar allí porque su visión era totalmente diferente. Y ahí comenzó todo ese proceso de formación. Lástima que llegó 2018, 2019 y se produjo esta gran migración que el 70% de nuestros muchachos están entre Chile, Perú y Argentina. Pero el movimiento Calazán se renovó y se actualizó. Pasó la pandemia. ¿Qué fue lo primero que se activó? El movimiento Calazán. La catequesis con los niños, los niveles, los grupos de caminantes y testigos. Pocos, pero ahí están. Y lo primero fue un campamento de niños y jóvenes, todos con sus tapabocas, pero habían más de 400 niños y jóvenes allí haciendo actividades propias desde Calazán. Entonces, cuando uno hace el proyecto como tal, lo primero es tener clarísimo, o sea, nuestro ser escolapio. Así como una legionaria es legionaria, el camino es neocatecumenal, el otro es cursillista, yo como párroco, mi ser escolapio. Y si soy escolapio, lo primero es las puertas abiertas para las actividades con niños y jóvenes. Y a partir de allí viene el comedor, vienen los médicos con el plan de nutrición para los niños que están desnutridos, viene buscar la pastoral social, zapaticos, vestidos, vienen las actividades entonces en Navidad de recoger juguetes, hacer la fiesta a los niños. Entonces, es todo lo que va activando y lo va renovando. Nosotros ahorita no tenemos como tal el proyecto, estamos con el primero enfocando y haciendo el de la presencia. Pero algo curioso es en nuestra zona pastoral, que nosotros nos adelantamos casi siempre, por lo menos aquí no se hablaba ni del pacto educativo, ni de la sinodalidad. Y nosotros con nuestros muchachos en el movimiento Calazán hicimos los talleres de la sinodalidad. Y un año después la diócesis mandó a hacer los talleres y me daba risa porque la zona nuestra, algunos párrocos se anexaron a lo nuestro y teníamos un año trabajado lo de la sinodalidad. Entonces, ¿qué debe tener un proyecto? Político, lo que se decía allí, pues, nuestra visión escolapia en todos los sentidos. Niños, jóvenes, allí viene enfocado todo lo demás. Nosotros empezamos a hacer el proyecto de pastoral hacia el mes de septiembre. Estamos con el proyecto de presencia. ¿Por qué? Porque vamos a renovar el consejo pastoral y a renovar el consejo parroquial y a renovar también el consejo económico. Entonces, a partir de aquí es relanzar un poquitico las ideas. Pero las tres ideas principales están, o sea, favorecer, impulsar, renovar y revitalizar el movimiento Calazán. Esa está de primerita. La segunda, apostar por el voluntariado de Escolapio y especialmente reabrir, reimpulsar la parte del Centro Cultural Calazán, que mucho bien ha hecho la parroquia. Recuerden que cuando empezamos con el movimiento del Centro Cultural,
las críticas fueron impresionantes. Y un día llegó el obispo a conversar algo y vio que estaba lleno de muchachos, todos los salones, y gente entraba y gente salía. Y le dice a los dos curas que están con él, este es el tipo de parroquia que debe existir, que la gente entra y llega a su casa. Y eran todas las actividades del centro cultural. Entonces, una de las cosas del proyecto es impulsar el centro cultural, que le da muchísima vida a toda nuestra parroquia y comienza a llegar gente que no tiene nada que ver con nuestra parroquia, pero que comienza a identificarse con nuestro. Y lo tercero, aparte del voluntariado que les decía, es volver nuevamente a reprogramar toda la parte formativa, teniendo en cuenta la sinodalidad y el pacto educativo. Entonces, el proyecto se ha quedado un poquitico de lado, porque también tenemos todas estas cosas a las cuales hay que responder. Pero sí creo que con todo lo que yo he visto, con todo lo que he escuchado de todas las parroquias, yo había hecho la presentación, pero la máquina con un apagón se me quemó allá en Maracaibo. Cuando llegó aquí, me dice, hay que presentar esto. Y bueno, me fui al Facebook, me fui a las páginas, bajé una foto. Digo, bueno, vamos a hacer lo último que hemos hecho durante este año. Y cuando uno se pone a ver las fotos y hacer y relaborar este tipo de videos, dice uno, caramba, que de verdad Dios es grande. Uno piensa que no hace nada y que no estamos avanzando. Y resulta que uno ve la visión allí y los muchachos y la alegría y todo lo demás. Y dice, sí estamos haciendo algo. Nos falta estructurar muchas cosas, nos falta disciplina, nos falta lograr pues el arraigo, ya que Maracaibo es una ciudad muy fuerte. Nuevamente volvieron los apagones de 6 horas, 4 horas, tanto en el día como en las madrugadas, 6 horas en el día, 4 horas en la noche madrugada. Entonces esto a mucha gente, otra vez nuevamente viene la parte psicológica, la parte mental, la gente cansada. Entonces nuestro proyecto pastoral va a girar en dar esperanza, donde no hay esperanza, dar vida, donde no hay vida, y fortalecer el encuentro de Jesucristo con todos aquellos que se acercan. Muchas gracias. Enibaldo, vemos que estás ahí. ¿Quieres comentar algo? Enibaldo, ¿estás? No, estará encendido, pero a lo mejor no está. Vale, pues ahora, al tiempo que nos queda hasta el descanso, vamos a repartir 2 hojitas. Vamos a hacer de trabajo sinodal. ¿Repartes? Aquí tú repartes una cada. Vale. ¿Veis? Ahí lo que yo he hecho es juntar de lo que me habéis dado, porque os pedí como cada uno como 3 fortalezas, alguno que puso 20 fortalezas y debilidades. Bueno, lo que hice es juntarlas todas. Esto es un material en bruto. Bien. Veréis en el documento que vais leyendo juntos las debilidades en un primer momento. Bien. Y entonces veréis que hay debilidades, ya te lo mando por correo electrónico, por WhatsApp. Te lo mando, Jesús, para que lo veas ahora cuando pueda. Veréis que en la lista de debilidades hay debilidades como locales, ¿vale? Bueno, debilidad. Dice, bueno, pues es la debilidad local de la parroquia de Barquisimeto, pero no es la mía. Y también veréis que hay gente que mezcla debilidades con amenazas. También, esto es un poco en bruto. Bueno, esto es como un material en bruto. Tenéis que sacar, vamos a hacer ahora 3 grupos y tenéis que sacar cada equipo 5 debilidades que vosotros veáis que puedan ser comunes. Comunes a todos los que están. O sea, ahora pensad, no es vuestra parroquia, pensad en lo global, ¿no? 5 debilidades comunes y 5 fortalezas comunes, ¿vale? Evidentemente, quizá el equipo 1 te sale, pero ya veréis cómo sale. Entonces, estamos haciendo un análisis de la realidad que está sacado de nuestras parroquias. Pensad en lo global, porque de aquí van a salir
necesidades que podemos traducir en propuestas. A lo mejor las propuestas ya las tenemos, ya en el plan de acción, pero a lo mejor no. O sea, pensad ahora no en proyectos de parroquia, sino en proyectos de red, en proyecto global. O sea, ¿cuáles serían las debilidades comunes y las fortalezas comunes? Sí, el padre para que sería más interesante si un grupo trabaja sobre las fortalezas, Sí. otro grupo sobre las debilidades. Bien, sí. Mejor, sí. Good. Bueno, pues vamos a hacer 3 grupos. Entonces, vale. Entonces, Jesús, yo te mandaré ahora cuando haga los grupos, nos vamos a desconectar y yo te mando esto para si quieres leerlo y nos juntamos, Dale. pues no sé, Media dentro de hora. media hora, pues para compartir, ¿vale? Dale, ven. Bien, pues vamos a seguir. Bueno, la idea es que en esta primera parte, pues en este ejercicio que hemos hecho de síntesis, de análisis de la realidad, pues compartamos qué fortalezas comunes, qué debilidades comunes. Venga, a ver. En nuestro grupo, como debilidades, de una forma general, reflexionamos sobre lo siguiente. Hablábamos sobre las infraestructuras materiales que requieren muchas veces una fuerte inversión y esto desgasta muchas veces la parte económica. Encontramos una debilidad de la estructura a nivel interna, lo cual está costando mucho trabajar en equipo. La migración es un tema alarmante, lo que lleva a que el trabajo en la parroquia siempre esté llevado por las personas de siempre. Se da una desconfianza en la iglesia y en nuestras comunidades por el hecho de los abusos sexuales de poder y de conciencia. Y esto más que como debilidad lo reflexionábamos como una amenaza, pero la debilidad la veíamos sobre todo en a veces quedarnos como sin tomar en cuenta o darle mucha importancia a esto, ¿no? Estamos ya hoy en día en muchas provincias pues, con el tema de cuidado de menores, pues estamos haciendo algo a favor de eso, ¿no? También la falta de acompañamiento e implicación del párroco y de la comunidad escolapia en la realidad y contexto de los fieles, lo cual ha imposibilitado el generar una pastoral familiar, una buena atención a nuestra iglesia, dando puertas abiertas a las sectas y el poder conseguir una pastoral vocacional sólida. Y la falta de promoción en nuestra espiritualidad calasancia que fomente un claro sentido de pertenencia en nuestras parroquias y comunidades. Eso es un poco lo que hemos reflexionado en este sentido de debilidades. Ahí habéis coincidido todos en eso. Sí. Vale. Todos tienen su importancia y, sin embargo, pues estas consideramos que son las que más están dando presentes en nuestras parroquias. ¿Y habéis hablado de alguna propuesta? No nos dio ya tiempo. No os ha dado tiempo. Vale. Repítelas de nuevo y hacemos un pequeño diálogo de propuestas. Infraestructuras materiales que requieren una fuerte inversión, una debilidad estructural a nivel interna,
lo que lleva a que esté costando mucho trabajar en equipo. La migración es un tema alarmante, lo que lleva a que el trabajo parroquial siempre esté llevado por las personas de siempre. Se da una desconfianza en la iglesia y en nuestras comunidades por el hecho de los abusos sexuales de poder y de conciencia. Falta de acompañamiento e implicación del párroco y de la comunidad escolapia en la realidad y contexto de los fieles, lo cual así ha imposibilitado el generar una pastoral familiar, una buena atención a nuestra iglesia dando puerta abierta a las sectas y el poder conseguir una pastoral vocacional sólida. Y la falta de formación en nuestra espiritualidad calasancia que fomente un claro sentido de pertenencia. Vale, esto que os sugiere o sea, que como red, ¿qué podemos soñar, ¿no? Aquí desde esa realidad compartida de debilidad. A ver, Alberto. No sé si como sugerencia propuesta en la red, por ejemplo, ¿no? Se hablaba de edificios, estructuras ya muy deterioradas, los ingresos se van ahí. A veces desconocemos organizaciones, ONGs, que están dispuestas a ayudar y se podrían presentar proyectos, ¿no? Tanto formativos, de material y de construcción. Entonces yo creo que habría que colocar ahí. Pongo un ejemplo. Bueno, ahora han venido a Cuba 3 organizaciones con las que hemos tenido entrevista, porque me toca estar en la Junta de Religiosos. En algunas de ellas, como Manos Unidas, el único proyecto de todo Cuba tienen los jesuitas y se han entrevistado con ellos, porque tienen una oficina de organización muy bien montada. Las demás congregaciones nadie tiene un proyecto, cuando son necesitadas muchísimo, más que los jesuitas. Entonces, bueno, hemos compartido, nos hemos juntado y se van a presentar proyectos compartidos individuales. Nosotros presentaremos uno. Llama la atención, porque Manos Unidas nos dijo de dónde provienen sus fondos que cubren, que ayudan, y que en Cuba solo había un proyecto. Nos quedamos aquí todos mirando. Luego nos quejamos de que no pidan, hagan el proyecto, aquí tienen la página, de cómo va y demás, ¿no? Entonces, a veces desconocemos, y yo creo que sería importante en la red, por lo menos mandar qué organizaciones conocemos, estamos vinculadas y nos están apoyando. Cómo presentar el proyecto, ya bueno, cada lugar, si hay dudas, pues se organiza. Pero creo que perdemos oportunidades muy interesantes por no comunicarnos. Bien. ¿Os sugiere alguna acción lo que han dicho? ¿O una línea de acción? Más que eso. Sí, más que ver si hay una línea de acción o propuesta, la pregunta es si técnicamente se pasa de ver las debilidades, esto da lugar a propuestas para dar solución a esas debilidades. Ahí vienen las líneas de acción. La línea de acción viene de lo combinado. Lo combinado, debilidades, fortalezas, ahí se identifican problemas y oportunidades. Y ahí, o sea, por ejemplo, si uno ve que una debilidad fuerte es que no hay sentido de equipo, ¿no? Lo han dicho ahí, ¿no? Y que somos muy individualistas en la pastoral, se puede diseñar una línea de acción en esa dirección. O sea, que así se procede a la hora de buscar línea de acción. Una fuente, exactamente. Un lugar es este. Y si hay una fortaleza, hay que mantener la fortaleza también, porque se puede perder. Por ejemplo, una fortaleza o una oportunidad. Hay mucha infancia en la parroquia. Es una oportunidad. Eso tradúcelo en línea de acción también. ¿Vale? A ver,
Vale, escuchamos las fortalezas. Venga, ¿quién tiene las fortalezas? A ver, Brito. Él tiene... La número 1, que consideramos común, ¿verdad? Consideramos común. Proviene de los números... Ay, perdón. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. La número 1 proviene de la 45, 64, 59. Quedaría redactada así. Hay procesos formativos que ayudan a avanzar la conversión personal y pastoral desde la perspectiva de sinodalidad. Sí, sería la primera. La segunda proviene de los números 3, 1, 69, 46, 67. Tenemos un fuerte sentido de pertenencia de los fieles, voluntarios, grupos activos y participativos en la actividad parroquial y un sentido de ayuda económica a la sustentabilidad. La tercera vendría del número 14 y 58. El uso de la tecnología como herramienta de evangelización, comunicación, formación, transmisión de misas, información, así como los sitios web, Facebook, Instagram, etc. Número 4. Proviene del 65. Existen planes de trabajo y proyectos parroquiales. Número 5. Ahí sí no anoté, ¿verdad?, los números que provenían. La presencia de niños, jóvenes, adolescentes, en gran parte por el movimiento Calasanz. Y aprovechar la presencia la presencia de papás de los niños para promover los grupos infantiles, juveniles y propuestas de pastoral familiar. Serían las 5 líneas. A ver, los números. De las 5, ¿verdad? Sí, gracias. Los números son 32 del número 5, 54 y 55. Cada uno de nosotros ahora son 2 minutos para pensar y escribir una línea de acción que sería buena para todos. La línea de acción, no para que sea, que se promueve desde arriba, pero que permitiría que sea en el barroco, una línea de acción común que vaya a minimizar los efectos de las actividades y a ponerse a la ahora, vamos a ver para que la gente un poco piense también y tomamos nota, porque quizá algunas de las que vosotros digáis ya las tenemos, porque ya hay un proyecto de red, ya lo ponemos ahí,
Así que sea ágil. Mi propuesta está sobre la presencia de grupos juveniles y niños en la parroquia. Es así. Fortalecer los grupos juveniles con sesiones de formación sobre la lideranza y el compañerismo. Vale, muy bien. To organize a virtual Pierced Parish Network event for either August 25th or November 27th, the Patricinium, that will promote one key point we wish to present. Organizar Pierced Parish Network event. una red de eventos de parroquias escolapios durante las fiestas escolapias. Either August 25th or November 27th. Que puede ser día 25 de agosto o 27 de noviembre. That will promote one key. Que es para promover una clave importante. Point we want to present. Una clave que se quiere promover. Bien, siguiente. ¿Ya? Nico. Una propuesta. Aprovechar la disposición de la gente líder para constituir un pequeño equipo pensante que esté a la base del proyecto de pastoral de la parroquia, que organice, que responsabilice, que delegue, es decir, que ayude para ese proyecto. Y una propuesta que haría como parroquia que estamos trabajando aquí como párrocos, compartir el material que se tiene en las parroquias, especialmente las que van avanzadas, como se escuchaba Colombia, material y la información también, por ejemplo, decía el padre Alberto, de cómo ayudar a otras comunidades, en caso materialmente, la información, estar nosotros comunicados, porque a veces cada uno va haciendo lo que pueda o lo que tiene, pero no se comparte esta información. Y estamos hablando de sinodalidad, creo que sería bueno que entre nosotros empecemos a compartir este material. Por ejemplo, hay quienes no tenemos mucho material en pastoral familiar, por ejemplo, y hay otros que avanzar, que se puede compartir ese material, pero yo creo que nos ayudaría mucho para avanzar trabajando en sinodalidad. Esto. ¿Ya? Bueno, ahora con lo que decía Nicolás, una de las propuestas, si no más recuerdo, de la red de parroquias es que se compartan estas experiencias vividas, ¿sí? Como escolapios, como religiosos, incluso también este material, lo que decía, ¿sí? Lo que yo estaba en este momento que nos dio Padre sobre esta propuesta de calificación es que haya acompañamiento y formación a todos nuestros colaboradores y agentes de pastoral. De eso por lo menos tengo la experiencia que se queja mucho, ¿no? No nos acompañan, nos dejan solos, vamos a la buena de Dios.
Entonces, que haya este acompañamiento y formación. Pero eso es del párroco, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Claro. ¿Alguno más? Es o acompañar al párroco. O sea, a los laicos los tiene que acompañar el párroco, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Alguna propuesta más? ¿Habéis hablado? Bueno. En este último curso, padre, yo quería a uno de los juniores que nos acompañara en la formación, y usted que tiene la teología a la mano, Sí. y cada mes al consejo de pastoral un tema de vida. Bien, es una propuesta de tu parroquia, interesante. Muy bien. Bueno, ¿alguno más? Lester. Bueno, yo planteaba, aquí pues, escribía algo, reimpulsar el movimiento Calasanz en nuestras parroquias como estrategia pastoral desde las claves de vida de la orden, privilegiando la dimensión vocacional entre los niños, jóvenes y adolescentes. Bien. Bueno, ahora en la siguiente fase os hemos preparado un regalo, bueno, un regalo que siempre se paga, que es un instructivo, se llama, bueno, en realidad es un librito, Construir comunión, trabajar en red, manual para elaborar el proyecto de pastoral de una parroquia escolapia. Está en español. Vale, esto es, ya os lo pasaré en PDF también, porque esto es una edición en color. Pero... Bueno, vamos comentándola un poquito y... No lo vamos a leer, claro. La primera, la introducción, el reto, trabajar en red, bueno, es un material que está destinado a formar a los fieles en el modelo de parroquia escolapia. Bien. Y entonces está planteado como temas de formación. Bueno, aquí la introducción lo explica, pero por ejemplo, tema primero, la parroquia, una oportunidad para la misión escolapia. Bien, esto está sacado del documento marco de la red. Bien, la parroquia en la tradición escolapia, y después aquí pone unas preguntas, ¿no? Investiga los orígenes de tu parroquia, desde qué momento fue asumida por los escolapios. Esto para tomar conciencia. Segundo tema, perfil de una parroquia escolapia, ¿no? Bien, esto es del documento también, y unas sugerencias de preguntas. Aquí, en esta, pone condiciones de entrada a la red. Vamos a ver, página 10. ¿Cuáles serían, sobre todo aquí para las parroquias y capillas que no están en la red todavía? ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? A ver, tengo aquí como una presentación. Sí. Vale. Yo lo que sugeriría es que reunieras a tu consejo de pastoral o a los líderes de tu parroquia y les explicaras qué es esto del proyecto de la red, ¿vale? Nosotros tenemos alguna presentación en PowerPoint que esto lo explica, que os la podemos pasar. E incluso aquí estos dos documentos ayudan también. Se puede fotocopiar, dárselo a la gente, explicarlo y tal, ¿no? No solamente el consejo de pastoral, sino la comunidad religiosa, por supuesto. Una vez terminado ese proceso, ¿qué es y qué implica entrar en la red? Entonces, la comunidad religiosa y el equipo de presencia manifiesta a la congregación provincial el deseo de entrar en la red de parroquias, ¿no?
Entonces dice, bueno, pues la parroquia de Puebla queremos iniciar el proceso. O sea, no tengo todas las condiciones porque nadie tiene todas las condiciones, ni siquiera parroquias que están dentro de la red, pero sí que manifiestas el deseo de caminar en esa dirección. Entonces hay una voluntad clara del Consejo de Pastoral, del párroco, de la comunidad religiosa, entonces lo pides al provincial. Una carta, un oficio, ¿no? Bien. Es importante que la comunidad religiosa lo apruebe, o el equipo de presencia, si hay equipo de presencia, ¿no? Entonces, esta carta llega a la congregación provincial y ellos eso se llama proceso preliminar. Ellos nos lo dicen. Mira, la parroquia de Puebla, la de Veracruz, nos lo ha solicitado, ¿vale? Nosotros inmediatamente decimos que sí y entonces nos ponemos en contacto con el párroco y le damos la bienvenida, pues una carta oficial de bienvenida. Y entonces, desde ese mismo momento, la comunidad parroquial debe de activarse para la elaboración del proyecto de pastoral, asumiendo todas las condiciones que tiene la red. Si la parroquia ya tiene proyecto de pastoral, como Oaxaca, es adaptarlo, ¿no? Adaptarlo al modelo de parroquia Escolapia, ¿no? Si no hay consejo parroquial, porque hay parroquias que no tienen ni siquiera consejo, hay que hacer el consejo parroquial, todo esto, ¿no? Y también el compromiso de mantenerse conectado con las actividades que la red propone. Es decir, si la red propone hacer un curso, bueno, promuévelo. Si la red propone hacer la campaña de Canda, hazla. O sea, quiero decir, ¿no? A veces, o sea, la inscripción a red supone participar en lo que la red, el equipo de red está pidiendo. Evidentemente, pues no sé, se propone un curso, pues a lo mejor de alguna parroquia va más, de otra parroquia no va, pero hay que ir en esta dirección, ¿no? Bien, aquí en el documento inicial dice colaborar en algunas iniciativas que construyen una identidad compartida. Aquí poníamos colecta anual por las vocaciones escolapias, no pone la colecta de Canda porque, bueno, no es una cosa, pero fue Día del Movimiento Calasán, celebración de las fiestas escolapias principales, visibilizar la pertenencia a la red a través de una simbología compartida. ¿Qué quiere decir? Que en la simbología que tú tienes en la parroquia, pues, bueno, habría que la gente sepa que estás en la red, se puede imprimir el infograma, ¿no? El logo de la red, bueno, pues parroquia tal, San Baltasar, perteneciente a la red de parroquia, ¿no? Igual que cuando un grupo dice, bueno, me imagino que ahora la presencia de La Habana va a estar en la red de Itaca. Pues supongo que Itaca os dirá, poner nuestro logo. Normal. Es lógico esto, ¿no? O sea, es todo el tema de la visión un poco compartida, ¿no? Aquí dice que no buscamos una red cerrada en la que solo quepan parroquias asumidas por la orden, sino también parroquias llevadas por escolapios que asumen el proyecto de la orden o incluso parroquias que no son llevadas por escolapios. Este punto lo puso el padre general. A veces, o sea, hay parroquias que no están llevadas por la orden y asumidas por la orden, pero entran en sintonía mucho con la orden. Sí, bueno, a lo mejor piensa uno en la parroquia San José de Calasanz en Campeche no, está donde se van de misiones en el SEPI, ¿no? En Tabasco, ¿no? Digo yo, no la conozco, pero ha sido una parroquia casi hecha por los misioneros, ¿no? Que llegaban del SEPI. Bueno, está la puerta abierta, aunque el párroco sea diocesano. O sea, una parroquia diocesana podría entrar en la red si asume
los proyectos fundamentales o incluso plataformas pastorales. Bueno, puede ser una capilla o un centro de evangelización, ¿vale? Bien. Estamos claros, ¿no? Cuáles serían un poco las condiciones y el procedimiento de entrada a la red. ¿Lo entendéis, no? Está claro, ¿no? Entonces, después estaría aquí como temas. Bueno, vamos a trabajar la pastoral litúrgica, ¿no? Pues esto es para formar a la gente, ¿eh? Y para hacer el proyecto. Entonces dice, bueno, voy a revisar con mi gente la pastoral litúrgica, ¿no? Entonces aquí habla un poquito de qué es la liturgia de una parroquia y al final hay como líneas de acción. Dice, bueno, después de dialogar, de leer el texto, dialogar en grupo sobre la calidad de las celebraciones, identificar debilidades y fortalezas, ¿no? ¿Vale? Esto es un documento que ayuda al análisis de la realidad, ¿eh? ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, identifican debilidades y fortalezas. Y de aquí os sale el proyecto. Aquí, pastoral social, pastoral familiar, el catequesis, movimiento Calasanz, la educación no formal, después el tema de la misión compartida y después en la página 32 tenéis un instructivo para elaborar el proyecto de pastoral parroquial, ¿no? Bueno, no lo voy a leer todo, sino cómo yo haría un proyecto, ¿vale? De pastoral.